Ya, chiquillos, la semana pasada, o la clase anterior, estábamos revisando y estamos viendo lo que corresponde a técnicas preventivas. Más específicamente, una técnica preventiva en específico, que es lo que corresponde a análisis y procedimiento de trabajo. ¿Ya? A ver, hay que entender algo. En la práctica, siempre vamos a trabajar con los procedimientos de trabajo, para la redundancia. Recuerden que el procedimiento de trabajo es un elemento que está estático, el cual dice la mejor forma de poder realizar un trabajo. Esto, chiquillo, hay que entenderlo de que no nace por un capricho nuestro, sino que nace por dar un cumplimiento a lo que es la legislación nacional, específicamente el decreto supremo 40 en su artículo 21, en el cual una de las funciones y obligaciones del empleador es señalar y decir cuál es el, ¿cómo se llama? Es el método correcto de trabajo, y para eso están los procedimientos. Ahora, sin embargo, el procedimiento de trabajo se tiene que realizar de alguna forma, ¿ya? Y para eso nosotros realizamos los análisis de trabajo. O sea, no es que el procedimiento salga solo. Lo principal es poder tener una herramienta o un elemento para poder realizar esto, ¿ya? Y eso es lo que me permite hacer el análisis de trabajo. O sea, hago el análisis y una vez que tenga esto, hago el procedimiento. El análisis, chiquillo, no se compliquen tanto. Si en la práctica se resume en lo siguiente: en definir y ver claramente cuáles son los pasos con los que realizo un trabajo o una labor, cuáles son los riesgos asociados a cada etapa, o sea, mi etapa van a ser mi peligro, los riesgos, la forma en cómo yo trabajador, yo persona, interactúo con el peligro, ¿ya? Y luego las medidas de control. Eso es a grueso modo. Ahora, independiente de que nosotros tengamos el procedimiento de trabajo hecho, el procedimiento es para una situación y condición ideal. O sea, puede haber algún cambio o alguna variación en el trabajo, va a haber siempre. Ya. Pongamos un ejemplo, que el procedimiento de trabajo estipule que la labor tiene que realizarse con 2 personas, pero resulta de que por ABC motivo, ese día no se va a poder trabajar con 2 personas, vamos a tener que hacerlo con 4 personas, ya para poder apurar el trabajo. Ese aspecto quizás el procedimiento no lo contempla. Sin embargo, ¿qué lo va a contemplar? Sí, mi análisis de tarea o análisis de trabajo, ¿ya? O sea, el procedimiento se va a realizar con el análisis de tarea y el procedimiento tiene una estructura, la cual lo vamos a ver más abajo o más adelante. Sin embargo, independiente de que tenga el procedimiento de trabajo, debo tener mi respectivo análisis de tarea o mi ACT, ¿ya? Que es paralelo al trabajo. Y en fin, con esto yo logro realmente visualizar cuáles son los riesgos ya para el día o para la tarea. ¿Ya? Eso hay que tenerlo más o menos claro desde esa perspectiva. Ahora, no nos olvidemos que un procedimiento es un método para enseñar la manera más sistemática de hacer un trabajo con un máximo de eficiencia, o sea, poder lograr nuestro cometido. Ahora, la eficiencia y eficacia tienen diferencias. Eficaz se puede definir como lograr hacer lo que yo definí. Y la eficiencia viene dado por ser razonable en el uso de los recursos, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos ser eficientes y eficaces en temas de seguridad y en temas de prevención de riesgo? Para mí la respuesta es bien sencilla. Podemos lograr hacerlo así, pero desde el punto de vista de aplicar las medidas de control. Porque lo eficaz en temas de prevención de riesgo es hacer el trabajo, pero sin accidentes o sin incidentes. Recuerden que incidente es un término y accidente es otro término. Diferencia entre incidente y accidente es la pérdida. Ahora, análisis de trabajo es método que asegura que todos los aspectos importantes sean considerados y evaluados, a fin de determinar un procedimiento unificado para hacer el trabajo correctamente. O sea, realizo el primer análisis de trabajo para ver todos los pasos que yo tenga y recién confeccionamos el procedimiento. Ahora, también tenemos que tener varias cosas bien claras, chiquillos. En sí es el estudio en el que se identifican los riesgos que pueden provocar pérdida en cada etapa de la ejecución de un trabajo y además define las formas de controlar estos riesgos. Ya. Yo he dicho a ustedes hasta el cansancio que los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. Sin embargo, acá también tenemos que tener nosotros claro un proceso. Yo puedo estar identificando los riesgos, la palabra más correcta, más que identifican, es reconocen. O sea, yo sé cuál es mi peligro y me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo el trabajador puede interactuar con dicho peligro? Ah, esos son los riesgos. Entonces, en ese aspecto, yo empiezo a reconocer
el o los riesgos que está expuesto el trabajador por cada etapa, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Ahora, no nos olvidemos que para hacer un análisis de trabajo tenemos que seleccionar el trabajo que vamos a realizar o que vamos a observar o analizar para posterior construir el procedimiento. Lo dividimos en etapas sucesivas y identificamos el riesgo y accidente potencial a cada etapa, ¿ya? Muchas veces cuando uno quiere identificar el accidente potencial, uno empieza a preguntarse, oye, ¿y cuál es lo que puede pasar o cuál es la consecuencia si no controlo un riesgo? Ya. Es bueno hacerse esta pregunta porque muchas veces a uno le cuesta de una manera tan simple, tan sencilla, poder realmente darse cuenta de cuáles son los riesgos, ¿ya? O sea, a ver, yo cuando partí trabajando no conocía mucho la labor o tarea que están realizando las personas. Claro, porque yo veo temas de seguridad, yo no veo en sí temas de cómo se hace una actividad. Y sin embargo, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé a conversar con los supervisores, con los trabajadores, ellos me empezaron a explicar qué es lo que estaban haciendo y cómo lo hacían, y luego ya empezamos a trabajar los procedimientos que estaban hechos. Y ya empezamos a hacer modificaciones y correcciones a los procedimientos. Pero no porque yo quise, sino que una vez que yo entendí cómo se hacía el trabajo, esto funciona así. Ahora, lo importante es cuando se divide el trabajo en etapas sucesivas, ¿ya? Y esto muchas veces a ustedes les puede pasar el siguiente escenario. Van a hacer una observación, porque ustedes con la observación de trabajo, en el fondo verifican o ven bien qué es lo que se está haciendo y qué es lo que me dice que se hace el procedimiento de trabajo. Entonces, en este aspecto, ¿qué hago yo? Tomo el procedimiento y digo, vamos a terreno, vamos a ver lo que están haciendo. Y ahí, chiquillos, nos vamos a dar cuenta de que quizás el trabajo no tenga considerado alguna etapa o tiene más etapas. Por eso es importante que cuando uno confeccione esto y los revise, no lo haga solo, sino que también lo haga con la línea de supervisión y con los trabajadores, ¿ya? Ahora, determinar las medidas preventivas, porque la idea de un procedimiento de trabajo es que nosotros coloquemos las medidas para poder trabajar y todas estas medidas que sean las necesarias para evitar que ocurra algo. ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos. Y ahí uno habla del concepto de medidas de control, que para el caso chileno, el caso nuestro, se hace referencia a la jerarquía de controles, a lo que es medidas de control de ingeniería, administrativas y al final el elemento de protección personal. O sea, yo tengo que verificar bien realmente si puedo aplicar ingeniería, aplicar algo de administración y recién voy a ver el tema de poder colocar una medida de control ya como un elemento de protección personal. ¿Ya? O sea, no es como el caso chileno que muchas veces se parte directo con el EPP. Cuando nosotros sí o sí vamos a partir con el elemento de protección personal, es cuando yo me doy cuenta que en la práctica tenemos que diseñar bien e implementar la medida de ingeniería o la administración. Y bajo ese punto de vista, ¿qué digo yo? Mientras determino qué medidas de control poder aplicar, voy a darle una medida de control al trabajador de manera temporal, que es el EPP. Ahora, cuando ya se implementen eso, no es que le vamos a quitar el elemento de protección personal de inmediato, sino que lo vamos a hacer de manera progresiva. ¿Para qué? Para ver bien cómo están funcionando las medidas de control que nosotros estamos implementando o estamos proponiendo implementar. Seleccionar el trabajo, ya siempre seleccionemos el trabajo en el cual la consecuencia sea la mayor. Y la consecuencia mayor que vamos a tener es un accidente grave, que pueden ser 7, o un accidente fatal, que pueden ser 2. En la práctica, nosotros tenemos que tener todos nuestros procedimientos de trabajo todas nuestras actividades con procedimientos. Sin embargo, tenemos que empezar a priorizar. Y en ese aspecto de priorizar, es decir, oye, primero trabajemos con los riesgos más críticos, con los trabajos más críticos, en el cual podamos tener estas consecuencias, y vamos de a poco normalizando y confeccionando los procedimientos para todas las actividades. Ahora, cuando dividamos el trabajo, no hacerlo ni en muchas etapas ni en pocas. O sea, lo ideal es que nosotros nos demos cuenta bien de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y que digamos las etapas necesarias y reales que se tengan que tomar en cuenta, ¿ya? Le insisto, esta etapa realicémosla bien junto con la línea de supervisión y el o los trabajadores, ¿ya? Vamos a ver los riesgos asociados en cada etapa, proponer las medidas de control,
que nosotros en la práctica que vamos a hacer, tratar y tolerar. Nosotros vamos a tratar los riesgos con las medidas de control. ¿Para qué? Para poder tolerar la menor consecuencia posible. O sea, la idea es que las medidas de control funcionen para que nosotros podamos aplicar o tener, perdón, mejor dicho, tener la menor consecuencia posible. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es un tema. Y aquí quiero mostrarles un ejemplo. Denme un segundo, chiquillos, por favor. Ya. Estoy compartiendo una imagen. Y en ese aspecto nosotros tenemos un trabajador, el cual tiene un elemento de protección personal, que en este caso es un elemento de protección visual, que es un lente de seguridad. Si se dan cuenta, la curvatura del lente hace que proteja todo el ojo. Ahora, acá lo que estamos viendo es que un disco, por lo delgadito, puede haber sido un disco de corte, ¿ya? Se rompió de un equipo, de una máquina, y salió proyectado hacia la persona. Y en este aspecto, ¿qué hace el lente? El lente no va a evitar que esto salga desprendido, sino que va a evitar que haga contacto con el ojo, ¿ya? O sea, tenemos un tema. Ahora, que esto haya pasado así no es normal ni natural. Ya, y esto lo vamos a conversar después de la ronda de preguntas, chiquillos. Ya, voy a dejar de compartirles esto para poder seguir compartiendo la presentación. Esperen, chiquillos. Ya. En ese caso, chiquillos, nosotros que estamos tratando, con el ejemplo que les mostré, tratamos la parte de los ojos del trabajador con un elemento de protección personal, que es una gafa de seguridad, para nosotros tolerar en este caso la no ocurrencia de un accidente o la menor consecuencia. En este caso, lo más probable es que el trabajador haya quedado con un susto no menor, ¿ya? Y dependiendo de la persona, puede tener alguna lesión de índole psicológica, ya que eso también puede pasar, que es un tema también un poco complejo a veces, chiquillos. Ahora, los procedimientos de trabajo deben convertirse en una norma de trabajo que lo facilite y no lo dificulte. Lo principal, chiquillo, es entender lo siguiente, que vamos a establecer responsables y recursos y los medios, los pasos para realizar un trabajo y los controles. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar que se debe considerar a todos los trabajadores que realizan la tarea para poder confeccionar el procedimiento. Por lo tanto, para mi perspectiva, la observación y la discusión son los dos elementos más importantes que nosotros debemos considerar a la hora de poder confeccionar o poder elaborar un procedimiento de trabajo. ¿Ya? O sea, nosotros observamos en conjunto con los supervisores y los trabajadores y luego discutimos entre todos, ¿ya? Para poder tener la secuencia de pasos más concreta y más real. Ahora, cuando uno hace análisis de trabajo, es esto. Y esto es lo que uno va a utilizar como base para poder confeccionar el procedimiento. Sin embargo, vamos a tener que tener en cuenta algo. Cada vez que yo realice un trabajo, voy a tener que repetir este elemento. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Un ejemplo. ¿Yo puedo tener un procedimiento para utilizar una máquina para soldar? Sí, lo voy a tener. Sin embargo, vamos a hacer una reja. La reja también debe tener un procedimiento de trabajo. Si no lo contemplara la empresa, en ese caso tenemos que hacer una ST, que es análisis en el trabajo, para ver bien cuáles son los pasos y poder controlar el trabajo. En ese aspecto, el procedimiento para usar la soldadura va a pasar a ser una medida de control para nosotros. ¿Ya? De igual forma, chiquillos, si tienen dudas, me lo pueden realizar en la ronda de preguntas. ¿Ya? Ahora, un procedimiento de trabajo debe tener una estructura, ¿ya? Y la primera sección de un procedimiento de trabajo es su carátula, o la portada o la primera hoja, ¿ya? En la cual tiene que decir el nombre del procedimiento, ¿ya? El logotipo de la empresa, ya que cada procedimiento es para una empresa en sí, ¿ya? A ver, y esto porque hay que entenderlo. Por un motivo primario,
es que los riesgos son los inherentes al trabajo, y eso yo no lo defino, lo dice la ley. Por lo tanto, independiente de que muchas empresas hagan labores de soldadura, de corte, utilicen equipo de herramientas, van a haber riesgos que van a ser propios de ellos. Por lo tanto, es importante tener eso bien claro y bien remarcado. Ahora, el código del procedimiento y revisiones de procedimiento. Y esto porque chiquillo hay que entenderlo así. Porque en la práctica, cada documento que yo tenga debe tener un código que me permita poder identificarlo, un código de identificación. ¿Ya? ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa si yo modifico o actualizo el procedimiento? Va a tener un código nuevo de procedimiento que está actualizado, va a tener que tener o se va a tener que realizar una actualización. Esa actualización pasa porque se le otorga, en algunos casos, un código nuevo, ¿ya? O uno le coloca la etiqueta de obsoleto y coloca el nuevo procedimiento, ¿ya? Es importante eso, chiquillos. Hay un tema muchas veces, es las empresas no tienen un control documental, ¿ya? Tenemos que entenderlo de una perspectiva bien simple. Nosotros debemos tener un control de los documentos que existen o se generan en la empresa o en la organización, ¿ya? Y muchas veces pueden haber actualizaciones de procedimientos, cambios en esos aspectos. Por lo tanto, es importante que siempre se consideren o estén los elementos más... ya. A ver, perdí la línea, que estaba viendo un mensaje en el chat. Ya. Bueno, de ahí retomamos eso, chiquillos. Ahora bien, el procedimiento en sí tiene que tener una estructura, ¿ya? Que va a ser un objetivo, un alcance, referencias. ¿El objetivo para qué va a ser el procedimiento? ¿Ya? O sea, va a ser, por ejemplo, un procedimiento para poder cortar algo, cambiar una pieza, montar algo, hacer algún cambio de algún aceite, ¿ya? El alcance hace referencia siempre al lugar geográfico, o sea, va a ser ese procedimiento va a estar hecho para esa empresa, ¿ya? Para una sucursal o para una casa matriz. Referencias. Y eso hace referencia, para la redundancia, a qué tipo de cuerpo legal estamos nosotros haciendo o cumpliendo con esto. ¿Ya? Recuerden que una de las principales referencias es que establecer que el procedimiento es para el cumplimiento con la ley, en específico el artículo 21 del Decreto Supremo 40. ¿Ya? Ahora, ¿también vamos a tener otras definiciones? Sí, otras definiciones también van a existir. Y estas estas referencias, perdón, van a estar también porque muchas veces se tiene que cumplir con otros cuerpos legales. Un ejemplo, cuando estemos viendo ya en riesgos mineros, estemos viendo, por ejemplo, el reglamento de seguridad minera, ¿ya? Que el reglamento de seguridad minera obliga a tener un procedimiento de trabajo, ¿ya? Para actividades críticas, por si acaso. Ahora, definiciones, siempre vamos a utilizar nosotros definiciones para poder, ¿cómo se llama? Para poder clarificar algún elemento que no se entienda, ¿ya? Recordemos, chiquillos, de que cuando uno empieza a trabajar en esto constantemente, ya ciertas definiciones y ciertos elementos para uno como experto en prevención pasan a ser algo ya normal y habitual. Sin embargo, no muchas veces eso sucede con los trabajadores. Por lo tanto, es importante tener un elemento de esa naturaleza que permita clarificar que todos tengan el mismo entendimiento o que todos comprendan un concepto de la misma manera. Ahora, responsabilidades que vienen a clarificar o decir quién es el responsable de cada elemento, de cada actividad. ¿Ya? O sea, quién va a ser el responsable, perdón, de ejecutar una labor, quién va a ser el responsable de supervisar la labor, ¿ya? Y quién va a ser, por ejemplo, el encargado de ver temas de seguridad y quién también va a ser el encargado de ver temas de recursos para la realización de un trabajo, ¿ya? O sea, en ese aspecto se van a colocar todos los responsables, desde el dueño de la empresa hasta el experto en prevención de riesgos, ¿ya? O sea, vamos a tener toda esa linealidad. La descripción viene dada a poder explicar cómo se va a realizar el trabajo, ¿ya? Yo siempre lo considero en 3 etapas: antes del trabajo, durante el trabajo y después del trabajo, ¿ya? Razón, motivo. Es importante siempre considerar etapas previas o antes de para poder definir y verificar los controles necesarios y lo que yo voy a hacer. ¿Ya? El durante es para poder
definir claramente cuáles son las etapas y los controles por cada uno de los elementos de esa etapa. Y una etapa final es para poder limpiar, ordenar el lugar de trabajo, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos una obligación también de verificar que no se generen tantas condiciones subestándar, y las condiciones son asociadas al lugar de trabajo. Por eso tenemos que tener esa claridad nosotros, chiquillos. En el fondo, poder minimizar cualquier generación de actos. Por eso es importante considerar una etapa final. Muchas empresas utilizan un término norteamericano, un término que está en inglés, que se llama housekeeping, ¿ya? Que es como mantener la casa, o manteniendo la casa, ¿ya? Pero ahora hacen referencia a esto, a mantener el lugar de trabajo. Los registros, que van a ser los distintos documentos que se van a generar a partir del procedimiento, ¿ya? Y los anexos, que puede ser, por ejemplo, la forma en cómo poder colocar una boquilla de una herramienta, o cómo revisar una herramienta, ¿ya? Ahora, dentro de los documentos que están en Moodle, aparece también una descripción más clara de los distintos elementos normativos o los distintos componentes que tiene un procedimiento, ¿ya? Ahora, hay que entender algo. Esto es una estructura estandarizada, o sea, es una estructura tipo, mejor dicho. Cada empresa o cada lugar va a tener una forma de cómo poder o cómo realizar sus trabajos o operaciones. Chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación y voy a empezar a desbloquear sus micrófonos. ¿Ya? Para que me puedan hacer preguntas y consultas, chiquillos, con respecto a lo que vimos ahora. El viernes. Ya. Ya, chiquillos, ya desbloqueé el micrófono que no me permite desbloquearlo, no me lo reinicia. Ya, eso ya no es un tema que yo pueda ver. Ya, lo más probable es que sea por la conexión de internet a usted. Chiquillos, consultas. ¿Tienen consultas ustedes con respecto a lo que vimos ahora? Sí, pero con respecto a la carátula del procedimiento, no entendí que se refiere A ver, al Selene, se le escucha entrecortado. ¿Me puede, por favor, colocar su pregunta en el chat? Ya, ok. Ya, mientras tanto, chiquillos, Selena coloca su pregunta en el chat. ¿Alguno de ustedes puede preguntarme algo? Consuelo, Anaís, Felipe. Profesor, en la parte que dice dividir el trabajo en etapas. Bueno, yo anoté el apunte, no se hace ni menos ni más. Sí. O sea, que hay que ponerlo específico nomás. El inicio, al medio y al final. Sí, mira, dame un cachito y te voy a mostrar un procedimiento tipo, ¿ya? Ya. Borrar un tema de... Chiquillos, les voy a empezar a compartir una estructura o un procedimiento tipo, ¿ya? Para que lo veamos y de ahí respondemos a la consulta que tiene Selena, ¿ya? Chiquillos, esto es una estructura de un procedimiento tipo, ¿ya? En el cual tengo, por ejemplo, la tabla de contenidos. O sea, primero que nada, el nombre del procedimiento, acá siempre va la empresa, acá va el registro o el código que tenga el procedimiento, ¿ya? La tabla de contenido o lo que tiene que hacerse, ¿ya? Realizado, revisado y aprobado por. ¿Ya? O sea, tenemos todo un pie de firmas que se tiene que siempre contemplar. Tenemos el objetivo y el alcance. Y luego, todas las responsabilidades, desde el administrador de contrato, que en este caso era por una faena minera en sí, el capataz, el supervisor, el trabajador y el asesor en prevención de riesgo. Y tenemos solamente dos definiciones, ¿ya? Porque esto era para movimiento material y construcción de una plataforma. En el fondo es mover material y colocarlo para poder hacer o estabilizar o dejar plano un terreno. Ahora miren, vamos a ver el tema de los elementos y la descripción.
Ya, pero vamos a ver una parte más. Ya. Si nos damos cuenta, acá tenemos la descripción de la tarea, que en este caso va a ser movimiento material. Y uno hace todos los pasos. O sea, por ejemplo, revisar el cargador, ya, realizar el llenado de la hoja de planificación, que en este caso es la ST, y todos los pasos que tenga. Ahora, si esto lo llamamos, por ejemplo, a números, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 pasos. ¿Cuál es el punto? Que nosotros nos vamos a dar cuenta de que en la práctica un trabajo se va a hacer no en la cantidad de pasos que uno quiera hacerlo muchas veces, sino en la cantidad de pasos que éste debiese tener, ¿ya? O sea, en este caso nosotros vamos a ver primero qué es lo que vamos a hacer en la etapa primaria y tener que trasladarlo a algún lugar o llevar algún equipo de herramientas. Y la segunda etapa es hacer el trabajo en sí. O sea, por ejemplo, nos vamos a preparar un café. Un café lo puedo hacer en 5 etapas, ¿no es cierto? Sí. Colocar la taza, agregar café, azúcar o endulzante, o nada, dependiendo de la persona, colocarle agua y revolver. 5 pasos. Ahora, ¿eso tú lo puedes hacer, por ejemplo, en 15 pasos? No. No, porque en el fondo va a estar agregando más pasos de más. Ahora, ¿tú puedes preparar café en un paso? ¿Sí? No. Tampoco. Entonces, No. si tú te das cuenta, tenemos que hacer la actividad en la cantidad de pasos que realmente esto se puede hacer. ¿Ya? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí me quedó claro a mí. Ya. Sí Miren, me pregunto. cuando estemos en el taller 1, vamos a hacer un ejercicio que es cambiar un neumático o cambiar una rueda de un vehículo. Ese ejercicio yo lo he hecho aproximadamente por casi 7 años, 8 años. El mismo ejercicio. Y ya he logrado contabilizar más de 20 formas distintas de poder cambiar un neumático. O sea, van a haber diferencias. Ya, chiquillos, vamos a ver la pregunta que tiene Selena. Ya. ¿Qué se refiere al código del procedimiento? Ya. Por ejemplo, yo tengo 15 procedimientos distintos. O 20 procedimientos. Y resulta que yo, ¿por qué debo darle una codificación o un número? En el fondo, eso es como el root de nosotros, ¿ya? O el rol, mejor dicho, rol único nacional, que es el número con que nosotros vamos a identificar cada uno de los procedimientos, ¿ya? O sea, si va a tener 15 procedimientos, por lo general uno tiene el R1, R2, R3, R4 y R5, ¿ya? Porque quizás el nombre es muy largo, y es una forma en el fondo también más simplificada de poder tenerlo y poder identificarlo, ¿ya? Eso, chiquillo, lo que hace referencia con el código de procedimiento. Ahora, legalmente hablando, ¿existe una obligación legal de darle código? Pudiese decirse que no, ¿ya? Sin embargo, es importante que nosotros generemos como un orden en los documentos que tenemos en la empresa, ¿ya? O sea, lo ideal, chiquillo, es siempre ser lo más ordenado posible, se los digo, ¿ya? O sea, eso tiene que hacerse así. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Natalia, No, Josefa, ¿no? no, ¿Están seguros, chiquillos? Sí, y profesor. Ya. Entonces, chiquillos, nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, no. profesor, gracias. A ustedes, que tengan un buen día.